Radio Macondo. Bueno, ya que nos va a visitar Donald Trump después de la Cumbre de las Américas a celebrarse entre el 3 y 14 de abril en Lima, Perú, ¿qué tal si hablamos de algunos momentos que han definido nuestra relación con los Estados Unidos? Durante el siglo XIX las relaciones fueron realmente tensas a raíz del Istmo de Panamá y al pago de indemnizaciones. Por aquel entonces, la principal herramienta de intervención de los Estados Unidos sobre los asuntos de Colombia era el Tratado Mayarino-Bitlac, firmado en 1846 por la Nueva Granada y por los Estados Unidos. El tratado en cuestión le daba amplios privilegios a Estados Unidos para operar en el Istmo de Panamá, pero además lo facultaba para reprimir cualquier levantamiento social que se produjese ahí en la región. De hecho, entre 1850 y 1902, Estados Unidos desembarcó tropas en el Istmo de Panamá en 14 ocasiones. Y pues mientras esto ocurría, las clases dominantes del país nos embarcaban a todos en guerras partidistas en donde los únicos que ganaban eran ellos y los territorios estaban totalmente desatendidos. Una de las grandes consecuencias de la Guerra de los 1000 días es precisamente eso, que precipitó la separación del Istmo de Panamá. Pues tras los fallidos intentos de los franceses por construir el canal, Teodoro Roosevelt se lanzó en una aventura independentista por allá en noviembre de 1903. Además mandó el buque USS Nashville a aguas panameñas para bloquear un posible desembarco de las tropas nacionales. El caso de Panamá generó un sentimiento de indignación entre las clases dominantes del país, un sentimiento de indignación bastante pasajero. Se diluyó cuando pagaron $25 millones y se firmó un nuevo acuerdo, el Acuerdo Urrutia-Thompson, por allá en 1921. Pues dicho tratado solo tenía un fin: apropiarse del petróleo colombiano, como lo señaló el senador republicano Henry Cabot Lodge ante el Senado de los Estados Unidos. El tratado con Colombia es rico, muy rico en petróleo. Tal vez una de las piezas fílmicas más importantes en la historia del cine del país tiene que ver precisamente con el caso de Panamá. Garras de Oro fue una película producida por la empresa Cali Films por allá en 1926 y precisamente abarcaba pues el tema de Panamá desde 1903 hasta 1914. Fue la primera película colombiana silente que tenía fotogramas pintados a mano. La película, que fue censurada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que duró perdida muchos años, hace parte del patrimonio de todos los colombianos. Está en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. A principios de la década del 20, Estados Unidos consumía el 72% de las exportaciones colombianas, lo que hizo que las clases dominantes miraran hacia la estrella polar, como lo había señalado el mandatario conservador Marco Fidel Suárez. A propósito, durante su administración se implementó la entrega del petróleo colombiano a inversores estadounidenses. No es de extrañar que durante la década del 20, pues se empezó a gestar la idea del comunismo y del liberalismo como el enemigo ateo de los valores sagrados de la nacionalidad colombiana, caray. En 1928, durante el gobierno del último presidente de la hegemonía goda, Miguel Abadía Méndez, se expidió la Ley 69 sobre la defensa social, conocida como la Ley Heroica, mediante la cual se castigaba a quienes promovían huelgas, restringía el derecho de opinión, censuró las publicaciones no afines al gobierno y se confinó en colonias penales a todo individuo que promoviera la publicación de los impresos prohibidos. La ley permitió la masacre de las bananeras por parte de la fuerza pública para salvaguardar los intereses de la multinacional norteamericana United Fruit Company. Durante la presidencia de Enrique Olaya Herrera, quien había sido embajador en Estados Unidos entre 1922 y 1930 y quien gobernó al país entre 1930 y 1934, pues se acentuó la subordinación a los Estados Unidos. Al aprobarse una legislación petrolera absolutamente favorable al capital extranjero que beneficiaba a las empresas estadounidenses asentadas en los territorios de la concesión Barco, allá en la zona del Catatumbo, era tal la dependencia del gobierno de Olaya Herrera a las empresas gringas que la prensa de la época lo denominaban como el gobierno de los petroleros. Gracias a la legislación petrolera de Olaya Herrera, Andrew Mellon, un multimillonario estadounidense, obtuvo tantas ganancias que el asunto mereció una investigación del Senado de los Estados Unidos. El investigador designado, Hiram Hobson, declaró alarmado en su informe que
Si el pueblo colombiano se diera cuenta de lo que había alrededor de esas negociaciones, lo más probable es que ocurriría un levantamiento armado en esa república. Al finalizar la década de los 40, Estados Unidos se reafirma como el principal destino de los productos colombianos, que en 1938 absorbe el 80% de las exportaciones de café. Es entonces cuando llega al poder Eduardo Santos, que gobernó al país entre 1938 y 1942. Eduardo Santos abrió el camino para la dependencia y subordinación militar del país a la voluntad política de Estados Unidos. Las misiones naval y aérea de los Estados Unidos desplazaron a los británicos y a los alemanes y se familiarizó a los oficiales colombianos con las técnicas militares y la organización bélica estadounidense. Es gracias a las recomendaciones de los asesores gringos que en 1940 comienza el servicio militar obligatorio en Colombia. 2 años después se prolongó por 4 años. Y como falta tiempo para la Cumbre de las Américas, pues tenemos tiempo para hablar un poco más de nuestra relación con los gringos. Por ahora los invitamos a leer los medios independientes. A nosotros nos encuentran en radiomacondo.fm y también en nuestras redes sociales.